No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, mueve verte clavado en una cruz y escarnecido, mueve ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor en tal manera que aunque no verá cielo yo te amara y aunque no verá infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Buenas noches. Hoy comenzamos esta entrevista con este soneto maravilloso, místico, atribuido en su día a Santa Teresa del Niño Jesús. Tengo el honor y el placer de entrevistar a un amigo, una persona que es muy religiosa, que es mundialmente conocida en su especialidad, y hay ciudades que dan brillo, lustre y esplendor a sus habitantes, pero también hay personas que dan lustre y esplendor a las ciudades. Estamos hablando con don Luis Fernández Vega. Don Luis, buenas noches. Buenas noches. ¿Te ha gustado el soneto atribuido a Santa Teresa de Ávila? Me ha encantado, me parece precioso. Naciste en la ciudad de Oviedo en 1952, básicamente porque tenemos muchas cosas de que hablar y el tiempo se nos escapa de las manos. En 1979 conseguiste el premio extraordinario sobresaliente cum laude, el doctorado, y en 1982, 3 años después, te convertiste en catedrático de la Facultad de Medicina de Oftalmología, siendo el catedrático por entonces más joven de España. Así es, hice una carrera universitaria pues bastante rápida, puesto que leí la tesis doctoral y muy rápidamente, como casi 6 u 8 meses más tarde de leer la tesis, ya saqué la primera oposición de la plaza de profesor adjunto, que antes se llamaban profesores adjuntos, hoy día pues son, tienen otra denominación, y la plaza de profesor adjunto la conseguí en la Universidad Complutense de Madrid y fui jefe de sección del segmento anterior en el Hospital Clínico, y 2 años más tarde es cuando gané la cátedra de oftalmología de Oviedo. Sí. Y sin embargo empezaste en la Universidad Autónoma, ¿no? Y luego la Complutense obtuviste el doctorado. Así es. Yo hice la carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y al terminar la carrera pues me pasé a la Complutense y ahí hice el doctorado y hice también la especialización dentro del Hospital Clínico. Eres hijo, nieto, bisnieto de médicos, la saga, una auténtica dinastía Fernández Vega. Efectivamente, soy la 4ª generación de oftalmólogos de la familia. Empezó mi bisabuelo Adolfo, que primero se hizo y fue médico general en el concejo de Piloña y después se trasladó a Oviedo y en Oviedo pues ya se hizo, ya ejerció como oftalmólogo, ejerció primero como médico general y después como oftalmólogo. Se hizo oftalmólogo en París, donde hizo la especialización. En aquellos momentos la especialización se hacía muy rápido, pues en un mes prácticamente ya estaba convertido en oftalmólogo y trabajó sus últimos años dedicado a esta disciplina. Después vino mi abuelo, que ya fue oftalmólogo desde el principio. Una vez que terminó la carrera de medicina ya empezó a trabajar como oftalmólogo, como decía, y después mi padre y mi tío Álvaro, que trabajaron los dos juntos, y posteriormente pues ahora soy yo el representante mayor de la 4ª generación junto con mis primos que trabajan con nosotros, y ya tenemos una 5ª generación que viene pues empujando, que son mis hijos y mis sobrinos, y mi hijo mayor pues es médico y está haciendo la especialización en oftalmología en estos momentos. De hecho, tu bisabuelo Adolfo hizo la tesis doctoral sobre neumonía. Así es, hizo su tesis doctoral sobre neumonía y bueno, pues él trabajó, como digo, mucho tiempo como médico general. Fue después, pero siempre le había gustado, por lo que vimos en la historia, le había gustado la oftalmología y se dedicaba, pues aparte de ejercer su profesión como medicina general, pues a aquellos problemas oculares, y tengo tratamientos muy antiguos pues dispensados por él, en los cuales pues se dedicaba de una manera grande a todo el tema de las patologías oculares. Inició, que es una fecha importante, su actividad oftalmológica en 1886, que el próximo año se va a conmemorar precisamente el 125 aniversario de la actividad oftalmológica de Fernández Vega. Efectivamente, fue en 1886 los primeros datos que tenemos de su ejercicio profesional como oftalmólogo, y ya digo, él se marchó a París, se hizo ahí, estuvo ahí un mes o mes y pico, y ya volvió, se estableció en Oviedo, y bueno, pues estuvo aquí hasta que terminó su ejercicio profesional. Después ya se volvió, cuando se retiró, pues ya se retiró a Ceceda, nuestra casa de siempre, de toda la vida, y allí, bueno, pues ya pasó los últimos años de su vida. Y tu abuelo, Luis Fernández Vega Valvidares,
es hijo predilecto de Ceceda. Efectivamente, mi abuelo, que fue presidente del Colegio de Médicos de Asturias durante 12 años, y efectivamente pues él fue hijo predilecto de Ceceda, y bueno, pues tenemos una gran vinculación. Mi padre tiene una calle en Ceceda también, que va desde donde está la estatua de mi bisabuelo hasta nuestra casa, pues llega a la calle del doctor Luis Fernández Vega Diego. Tu padre, Luis Fernández Vega, es hijo predilecto de Oviedo, y mantuvo siempre una correspondencia científica o la colaboración con don Ramón Castroviejo. Claro, mi padre, una vez que terminó la carrera y bueno, pues empezó sus pinitos en cuanto a su formación y su especialización oftalmológica, estuvo con el profesor Díaz Caneja en Santander, que era un gran clínico de aquel momento, un gran clínico oftalmológico. Sin embargo, le faltaba, él siempre decía, la faceta quirúrgica, y la persona más avanzada en esos momentos en cuanto a la cirugía ocular era Ramón Castroviejo, un español universal que estaba en Nueva York y que, bueno, pues una persona que era de Logroño, pero que se marchó a Nueva York muy joven, y mi padre tuvo la suerte de conseguir una beca para poder estar con él. La beca era de 3 meses, después Castroviejo se la prolongó hasta 1 año, incluso le ofreció el que se quedase a vivir en Nueva York y a trabajar allí. Bueno, mi padre sopesó los pros y los contras, estuvo 1 año o año y pico allí con Ramón Castroviejo, pero decidió finalmente venirse para España y concretamente para Oviedo. Y fruto de esa maravillosa colaboración de espíritu científico fue que durante 30 años don Ramón Castroviejo y Byron Smith vinieron durante 2 veces aquí al año durante 30 años a la clínica vuestra, y vosotros hacíais un viaje al año a Nueva York. Exactamente, y de hecho cuando Castroviejo se retiró en el año 75 más o menos, pues se retiró relativamente joven porque tenía 69 años, ya que todavía estaba con edad de poder seguir trabajando, pues vino a Madrid. Y yo tuve la suerte de también pues, poder trabajar con él bastante tiempo durante unos años en Madrid. De hecho, yo siempre cuento que el primer trasplante de córnea que hice me ayudó él, y bueno, pues él me ayudaba, me cortaba los puntos, los hilos, etcétera, con lo cual para mí fue un aprendizaje extraordinario. Y como bien decía, pues él venía aquí todos los años y pasaba el mes de julio aquí con nosotros, y después venía en otras épocas a lo largo de todo ese tiempo, junto con el doctor Byron Smith, y bueno, y mi padre y yo y Álvaro, mi tío, además, íbamos a Nueva York con frecuencia y tuvimos la suerte de poder disfrutar de sus enseñanzas, ¿no? Tu padre, coincidiendo prácticamente con la jubilación de él, pues creó la Asociación Becaria Castroviejo, el cual tú eres también premio Castroviejo. Exactamente. Entonces, él creó la Asociación de Becarios de Ramón Castroviejo, porque claro, hoy día es muy fácil ir al extranjero y sobran becas por todos los lados, y el que quiera ir pues tiene muchas posibilidades de poder ir al extranjero. Pero en aquellos años era mucho más difícil, estamos hablando de los años 50 más o menos, y era muy costoso, no solamente económicamente, sino también el esfuerzo que había que hacer, gente que no hablaba bien idiomas y tal, para poder ir al extranjero. Y entonces Castroviejo ayudaba incluso de su propio bolsillo a que médicos españoles pudiesen ir a perfeccionarse con él. Entonces se creó esta asociación de becarios que agrupaba pues los 100 y pico oftalmólogos españoles que fueron y que tuvieron la suerte de poder estar en Nueva York con Ramón Castroviejo. Y por último, Luis, para completar la saga familiar, tu tío Álvaro, hermano de tu padre, que también fue jefe del servicio de oftalmología del Hospital General, como tú eres actualmente el titular, y catedrático de la Facultad de Medicina. Bueno, Álvaro fue jefe de servicio y fue profesor durante unos años, no catedrático, porque no hizo carrera universitaria, pero fue profesor durante unos años hasta que yo llegué como catedrático de oftalmología de la Facultad de Medicina de Oviedo. Efectivamente, Álvaro también tuvo una formación con Ramón Castroviejo, formación también muy intensa, y también con una gran relación, por supuesto, con él. Y bueno, pues él fue, como digo, y como bien dices, pues jefe del servicio de oftalmología del Hospital Central de Asturias. 6 hijos que tuvo, 5 oftalmólogos y 1 anestesiólogo, y prácticamente todos trabajan contigo aquí. Bueno, sí, de los 6 hijos, por ser exactos, tiene 4 oftalmólogos, 4 que son oftalmólogos que trabajan aquí con nosotros, tiene una doctora que es anestesista que también trabaja con nosotros, y tiene un hijo que es el único que no es médico, que es economista. El garbanzo negro de la familia. Bueno, yo creo que, entre comillas, porque él lleva una profesión muy destacada en su actividad, vive en Madrid, y bueno, pues no todo, ya de 6, 5 médicos, pues creo que ya es un buen bagaje. Luis, ¿qué te dice la fecha 23 de octubre de 1997? 23 de octubre de 1997. Como asistencia de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. Pues fue cuando inauguramos la primera fase del Instituto Oftalmológico Fernández Vega. Fue una fecha que
un poco cambió nuestra trayectoria clínica y oftalmológica, por así decirlo, porque fue un paso más que dimos dentro del proyecto que teníamos pensado de construir un gran centro clínico quirúrgico. Entonces, el 23 de octubre se produjo la inauguración de esa primera fase, que era la fase quirúrgica, por así decirlo, que tantos años llevábamos pensando que podíamos y que tendríamos ocasión de realizarla, y en ese momento pues se plasmó con la venida del príncipe de Asturias a su inauguración. Enero de 2002, con la presencia de la infanta Cristina. En enero de 2002 ya inauguramos con la presencia de la infanta Cristina la segunda fase, que era la fase clínica, en la cual ya dábamos ese otro salto que nos faltaba y que lo que hacíamos era poder agrandar de una manera muy sustancial todas las instalaciones que teníamos en la calle Uría y poder pues recibir mayor número de pacientes, tener mayor número de oftalmólogos y completar todos los servicios que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Y como guinda del pastel, el 16 de abril, que es la fecha precisamente en que nació el actual Papa Benedicto XVI, pero del año 2009, del año anterior, la tercera fase con la asistencia de sus majestades los reyes de España. Eso ya fue cuando inauguramos la tercera fase, que era la fase de investigación básica, por así decirlo, porque nosotros investigación clínica llevábamos muchos años haciéndolo, plasmado en múltiples revistas científicas que todos los años publicamos. Sin embargo, la investigación básica creíamos que era lo que nos faltaba para completar lo que nosotros teníamos pensado desde el inicio de esta andadura, que era para poder tener pues investigación real y traslacional, es decir, que hubiese un grupo de gente que trabajase en investigación oftalmológica básica y que pudiese en alguna medida transmitir y trasladar esos hallazgos a la clínica. Sí, siempre en cada inauguración presencia de familia real. Bueno, nos parecía que si teníamos la suerte de que la familia real pudiese venir a inaugurarnos este centro, pues no teníamos mejor personas que pudiesen hacer esa inauguración. Entonces la familia real pues accedió a que lo que nosotros le pedíamos y vino pues tanto el príncipe Felipe como doña Cristina como sus majestades los reyes en la última fase. Actualmente, como consecuencia de todo cuanto estamos aquí hablando, instalaciones de 11.000 metros cuadrados, 150 trabajadores, más de 20 médicos, 100.000 personas al año de visita y más de 65.000 personas fuera del Principado. Efectivamente, esas son las cifras globales que muy bien ha dado y que un poco pues muestran que tenemos un atractivo importante para los pacientes de España y de los países limítrofes, de tal forma que creemos que de esta manera estamos contribuyendo con nuestro grano de arena a que Asturias y concretamente Oviedo pues pueda beneficiarse de la venida de gente que no son asturianos y que vienen aquí a Oviedo y que pasan 2 o 3 días o los días que sean preciso y que van a utilizar pues los servicios que hay en la ciudad y que van a pues el comercio, pues restaurantes, etcétera, y eso pues un poco enriquece también o contribuimos al enriquecimiento de nuestra autonomía, ¿no? Luis, eres el actual titular del Servicio de Oftalmología del Hospital de Oviedo. Eres el director del Instituto Oftalmológico Fernández Vega, eres el director de la Fundación, eres catedrático de la Facultad de Medicina y diriges muchísimas tesis doctorales, más de 150 trabajos científicos, eres miembro de las sociedades oftalmológicas más importantes del mundo, amén de infinidad de otras actividades varias. Eres un auténtico mago del tiempo. ¿De dónde sacas tiempo para manejar y gobernar el tiempo? Bueno, la verdad es que me cuesta mucho trabajo. Lo que ocurre es que soy muy disciplinado y organizado en ese sentido, es decir, que procuro pues con organización pues dedicarle el tiempo necesario y suficiente como jefe de servicio del Hospital Central de Asturias, el tiempo que tengo que estar en el hospital, y después pues manejar para conseguir pues también la gestión de toda la clínica nuestra y mi actividad como médico, que es la más importante en cuanto a la visita de los pacientes, la cirugía, etcétera. También utilizo los fines de semana o muchos fines de semana pues para las conferencias o los trabajos científicos y también, por qué no decirlo, algún fin de semana lo dedico a mí mismo para tener mis actividades de ocio y por supuesto a mi familia, que es lo que creo que es primordial.
Pasear por la playa de Salinas está comprendido dentro de esas actividades de ocio. El paseo de la playa de Salinas también está dentro de las actividades de ocio. Suelo pasear a las 9:30 de la noche, pues cuando no estoy de vacaciones, y cuando llego a Salinas pues paseo, pues o bien por el paseo o bien por la playa, y los sábados y los domingos, y cuando tengo tiempo pues paseo la playa. Claro, a esas horas por eso nunca coincidimos. Bueno, yo paseo a esas horas. Ayer todavía di un paseo a las 10 de la noche, un paseo de 1 hora más o menos por la playa. Ha sido distinguido con infinidad de premios, pero uno que te hizo especial interés, gracia y agradecimiento fue el que te concedió con motivo precisamente de la inauguración de la fundación del Instituto Asturiano del Mes de la Nueva España en abril de 2009. Efectivamente, me hizo ilusión el que la Nueva España se acordase de mí y que me diese, o que me nombrase Asturiano del Mes. Y bueno, pues yo creo que fue con motivo de la inauguración de la tercera fase de nuestra clínica. Y bueno, yo siempre decía que la Nueva España es un periódico con el que hemos crecido prácticamente, al margen de que pues hay otros periódicos que yo suelo leer todos los días de la prensa asturiana, pero la Nueva España pues es el que pues el que me identifico más con él desde mi juventud. Es que coincidiendo con la inauguración de la primera fase del instituto, a tu padre también se le había sido en octubre del 1997 distinguido con Asturiano del Mes de la Nueva España. Efectivamente, a mi padre hace la primera fase fue distinguido el Asturiano del Mes, y después, pues 10 años más tarde prácticamente, o 13 años más tarde, pues fue cuando se me hizo a mí Asturiano de la Nueva España. Que te hizo, Luis, mucha ilusión, porque incluso se cuenta la anécdota que tú ya a los 8 años, cuando cogiste tu primer salmón, ya saliste a la Nueva España. Efectivamente, por eso lo decía, siempre cuento que la pesca de mi primer salmón, yo estaba pescando con mi padre, siempre me gustó pescar porque me acompañaba mi padre de pequeño, y estaba pescando y cogí un salmón cuando nadie me hacía ni caso. Yo estaba tirando la caña al río y de repente cogí un salmón. Y entonces, en aquel momento, pues para tomarme el pelo, pues la gente de pusieron: niño de 4 años pesca salmón de 8 kilos. Y era al revés, cambiaron mis años con los kilos, pero lo hicieron de una manera adrede. Y era: niño de 8 años pesca salmón de 4 kilos, y fue al revés, pusieron niño de 4, pero lo hicieron con toda la mala intención para tomarme el pelo. Y aquello, yo siempre me quedó grabado, y el niño de 4 años pesca salmón de 8 kilos, ¿no? Tu amor a la profesión es tan grande que en cierta ocasión, estando tú en Zamora, viste allí a una persona que estaba asistiendo a una conferencia tuya, y enseguida era además clienta tuya, y que prácticamente por poco le haces una consulta ahí sobre la marcha, ¿no? Bueno, recuerdo aquel momento, es que se la hice, o sea, quiero decir, porque lo reconocí, vi, tal, y bueno, pues tenía el ojo con problemas en ese momento, y allí sobre la marcha pues estuvimos consultando en plena calle prácticamente, ¿no? Sois auténticos expertos mundiales en operaciones de láser excimer. Sí, bueno, el láser excimer nosotros empezamos casi fuimos de los primeros que tuvimos láser excimer en España, de los primeros de Europa. Yo había estado en Estados Unidos siguiendo un poco la trayectoria del láser, cómo iba evolucionando, qué resultados estaban obteniendo, y ya en los años 90-91 trajimos el láser excimer a España y empezamos a hacer los primeros casos de cirugía de la miopía con muy buenos resultados, y después fuimos colaborando a que se fuese pues mejorando el láser, mejorando la tecnología, y bueno, pues dando nuestras ideas en cómo se podría hacer para que el paciente tuviese mejores resultados. Vosotros tenéis la particularidad quirúrgica que utilizáis el láser desde el principio hasta el final, cosa que no utilizan todos los cirujanos, con las consecuencias negativas en ese aspecto. Efectivamente, así es, porque la mayor parte de las clínicas pues hacen la primera parte de la intervención utilizando unos microqueratomos, que son, por así decirlo, como un cepillo de carpintero que levanta una charnela a una parte de la córnea, y después ya es cuando se aplica el láser. Nosotros utilizamos para levantar esa charnela no el microqueratomo, sino otro láser que llamamos intraláser, y que nos posibilita levantar esa parte de la córnea con mucha más precisión y más seguridad. No somos los únicos, hay más gente y más clínicas que lo utilizan en España, no muchas, pero hay más clínicas que lo utilizan en España, y después entonces es cuando damos el láser excimer para corregir la miopía. Pero utilizamos entonces dos tipos de láser: el intraláser por un lado para levantar la charnela, y después el láser excimer para corregir el defecto refractivo. El excimer no deja ningún tipo de huellas ni cicatrices. El láser excimer no deja huellas ni cicatrices porque lo damos interiormente, lo damos en el estroma de la córnea, con lo cual no deja ningún tipo de huella. ¿Cuánto puede durar una operación de miopía?
Una operación de miopía con todo lo que es la operación en sí, pues dura a lo mejor 5 minutos. Lo que pasa es que todo el proceso, desde que el paciente entra en el quirófano, pues se organiza, se hace la primera parte, espera un rato para la segunda, pues igual son 20 minutos. Pero en realidad lo que es el acto quirúrgico que estamos trabajando, pues viene a ser 5 minutos. Viene de casa, se opera y vuelve a casa. Efectivamente, viene de casa, entra al quirófano, con anestesia local, solamente con gotas, se opera y después se marcha otra vez a casa. ¿Todas las personas, Luis, pueden operarse de miopía o se necesitan ciertos requisitos especiales? Se necesitan ciertos requisitos, que hay que hacer una serie de medidas al paciente para ver que tiene el grosor corneal determinado, para corregir el número de dioptrías que sea preciso, es decir, que hay que hacer, y que la córnea está en buen estado, etc. Pero si no podemos utilizar el láser, hay otras técnicas que muchas veces no utilizamos el láser y con las otras técnicas sí que pueden ser corregidas las miopías. Con la introducción, por ejemplo, con la introducción de lentes intraoculares, que llamamos lentes intraoculares fáquicas, en el cual, pues cuando el paciente tiene mayor número de dioptrías y un espesor corneal insuficiente para corregir con láser, pues metemos una lente que la metemos sobre su cristalino y con eso corregimos pues hasta 15 dioptrías perfectamente. Sí. ¿Hasta qué dioptría se puede hacer una operación con láser? Con láser normalmente ahora, por líneas generales, decimos que entre 7 y 8 dioptrías, en función del espesor corneal. Por encima de 8, aunque tenga una córnea muy buena, preferimos ya meter una lente porque la calidad visual que se va a obtener con la lente va a ser superior a la del láser a mayor número de dioptrías. Respecto de la hipermetropía y del astigmatismo, ¿la misma graduación o se disminuye? No, disminuye. Con la hipermetropía podemos poner hasta 4 dioptrías y el astigmatismo hasta 4 o 5 dioptrías también con láser. Uno de los argumentos que suelen esgrimir o deducir los ópticos en contra de las operaciones de cirugía a través del láser radica en que prácticamente la inmensa mayoría de las personas que operan llevan gafas. La mayoría de los oftalmólogos, bueno, es que eso es una realidad, sobre todo en oftalmólogos que ya no tenemos 30 años. Quiero decir, el oftalmólogo joven hoy día se está operando de miopía perfectamente. De hecho, yo para más a nuestro hijo, a mi hijo mayor, le hemos operado de miopía ya hace pues 2 o 3 meses. Por lo tanto, quiero decir que tengo plena seguridad de la fiabilidad de la técnica, si está bien hecha y cumple las medidas que hemos comentado. Y a mi hijo más pequeño, Andrés, que es estudiante de medicina en estos momentos, en Madrid, pues también será operado de miopía cuando le llegue la edad suficiente. Es decir, que ahora oftalmólogos pues ya más mayores, muchas veces no nos operamos de miopía porque de cerca el miope sin gafas ve muy bien. Entonces, para la actividad normal que hacemos o para operar, etcétera, por ejemplo, yo mismo opero sin gafas, con lo cual eso me beneficia enormemente. ¿Cuáles son los motivos básicos por los cuales una persona decide operarse? Bueno, muchas veces hay muchos motivos de miopía, por ejemplo, aparte del tema estético, bueno, pues que la incomodidad que duda cabe que es llevar una gafa, la posibilidad de tener la libertad de poder levantarte y sin necesidad de tener que colocarte una gafa, pues ver perfectamente, en cualquier, también la actividad deportiva, la social, etcétera. Son muchos los motivos que implican la cirugía para una persona para decidirse. ¿Practicas la cirugía estética ocular? También practicamos cirugía estética ocular porque pensamos que toda la cirugía que está vinculada al ojo depende de él o debe depender del oftalmólogo. Entonces, todo lo que llamamos la oculoplástica, que por ejemplo en Estados Unidos es una especialidad, una subespecialidad igual que otra cualquiera, y que está en manos de los oftalmólogos, también aquí en España hay muchos oftalmólogos que se dedican a ella. Y entonces, pues todo el tema de las ptosis palpebrales, o sea, de la caída de los párpados, de las bolsas, aparte de, bueno, pues patologías que son muy molestas para las personas, como es el ectropion o el entropion, es decir, que el párpado esté evertido y que eso produce muchas conjuntivitis, o que esté invertido hacia adentro y de tal manera que las pestañas rozan la córnea, y eso también hay que resolverlo quirúrgicamente. ¿Por qué cada vez hay más miopes? Antes, hace muchos años, existían también miopes y no se daban cuenta o no había medios para operarse, o es como consecuencia de la vida que llevamos, el estrés, la televisión o los ordenadores. No, o sea, yo creo que miopes siempre ha habido muchos, bueno, desde siempre. Lo que pasa que, bueno, pues a lo mejor antes se diagnosticaban menos, o bueno, pues a lo mejor la gente se acostumbraba a ver peor y decía, bueno, pues yo con la visión que tengo para la vida que hago, pues me es suficiente, y hoy día
pues bueno, pues todo el mundo quiere ver lo mejor posible, lógicamente. Qué duda cabe que el esfuerzo continuado de visión próxima también repercute en que pueda haber en estos momentos un mayor porcentaje de miopes, pero no es porque el ordenador sea malo o porque la televisión sea mala, esto no, es el esfuerzo continuado de estar leyendo, de estar dedicando muchas horas al trabajo de visión próxima, eso puede hacer que también haya más miopes. No solamente corregís problemas refractivos, sino también que utilizáis todo tipo de operaciones, pues de cataratas, desprendimientos de retina, córneas, etcétera. Efectivamente, cataratas es una patología normal del envejecimiento. Hoy día, si todo el mundo viviese lo suficiente, todo el mundo terminaría desarrollando una catarata, y lo que pasa que antes, pues a lo mejor las cataratas se operaban ya cuando el paciente veía muy poco, y hoy día la catarata se opera antes porque el paciente quiere tener una vida activa, una vida social, una vida deportiva y tal, hasta muy tarde, afortunadamente, porque sus condiciones físicas se lo permiten. Entonces se operan muchas más cataratas y antes de lo que se operaban hace muchos años. También el desprendimiento de retina es una patología que prácticamente antes pues tenía unos resultados bastante inciertos, y hoy día se curan entre el 95 y el 99% de los desprendimientos de retina si se emplean las técnicas adecuadas. Lo mismo que ocurre con el glaucoma, que también el glaucoma pues antes tenía muy malos resultados, y hoy día con las técnicas que existen pues conseguimos pues que los resultados sean mucho mejores. ¿Por qué se produce un desprendimiento de retina? ¿Y cuáles son los signos o las manifestaciones visibles de que una persona está padeciendo un desprendimiento de retina? El desprendimiento de retina es más frecuente en el miope. Por ejemplo, en el miope alto es más frecuente porque tiene una retina más débil. Entonces, si tiene una retina más débil, se produce un agujero en la retina, un orificio en la retina, por ahí se penetra humor vítreo, y eso va disecando toda la retina y separa la retina de las otras capas, de la coroides, etcétera, y entonces da lugar a que se produzca ese desprendimiento. Los síntomas iniciales de un desprendimiento de retina pues puede ser la visión de moscas volantes, de lo que llamamos pues las miodesopsias, en el que el paciente se queja de que ve como moscas, etcétera, y eso que es muy frecuente en mucha gente sin necesidad de tener un desprendimiento de retina, pues cuando hay el desprendimiento eso cada vez va más, y llega un momento que el paciente deja de ver una parte del campo visual porque se produce el desprendimiento, y entonces el paciente dice, pues no veo la parte derecha, la parte superior, la parte inferior, entonces ya tenemos que sospechar que podemos estar ante un desprendimiento. ¿El desprendimiento de la masa vítreo tiene algo que ver o guarda relación con el desprendimiento de retina? Bueno, cuando hay un desprendimiento del vítreo, el vítreo está normalmente pegado a la retina de una manera muy laxa, pero en algún momento, a partir de una edad determinada, sobre todo a partir de los 55 años, más o menos, 55 o 60 años, en otras personas antes, y sobre todo en los miopes, se desprende de esa laxitud y solamente queda anclado en algunos sitios. Y en esas zonas donde queda anclado de la retina, si es una zona de retina débil, ese anclaje puede tirar de la retina y producir una rotura, y en esa rotura dar lugar al desprendimiento. Eso es un pequeñísimo porcentaje de los desprendimientos vítreos. La mayor parte de los desprendimientos vítreos no tienen importancia, pero un pequeño porcentaje puede desembocar en un desprendimiento de retina. ¿El glaucoma corregido a tiempo evita la ceguera? Por supuesto, el glaucoma, si lo corregimos a tiempo, si le ponemos el tratamiento adecuado, bien con gotas, con colirios que bajan la tensión, bien con láser o bien con cirugía, evitamos la ceguera, porque si no lo hacemos así, el aumento de tensión va cada vez haciendo que se atrofie más el nervio óptico y puede desembocar en una ceguera irreversible. Por lo tanto, es muy importante el diagnóstico precoz en el glaucoma. ¿Y la diabetes? La diabetes, efectivamente también, la diabetes si se deja y no está bien controlado el paciente, y el paciente pues tiene cifras pues que están por encima de lo que debe ser habitual, etcétera, pues puede terminar produciendo una retinopatía diabética que puede terminar conduciendo a la ceguera. Por eso también es muy importante que la diabetes esté bien controlada para evitar esa progresión. Sí. Eres un auténtico embajador de Asturias en el mundo. Bueno, yo soy un defensor de Asturias a ultranza. De hecho, hemos tenido muchas oportunidades de haber trabajado en otros sitios, de haber establecido nuestro instituto en otras zonas, y hemos siempre querido pues ser un poco como los árboles, donde tenemos nuestras raíces, ahí crecer, y es lo que hemos hecho, crecer en nuestra ciudad y en nuestro territorio. Indudablemente para mí es una satisfacción el que mucha gente, cuando habla de Asturias y habla con otras personas, dice, pues yo estuve en Asturias, pues estuve en el Instituto de Doctores Fernández Vega, y yo pues voy allí y voy todos los años a una revisión, etcétera. Pues indudablemente en alguna manera estamos contribuyendo al mejor conocimiento de nuestra región. El próximo año, el 21 de septiembre de 2011, con motivo además del 125 aniversario de la iniciación oftalmológica por parte de tu bisabuelo, se va a celebrar aquí en España el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología en el Palacio de Congresos de Calatrava. Efectivamente, nos concedieron hace 4 años el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oftalmología para Oviedo.
que empezará el 21 de septiembre del 2011, que además es un año, aparte del 125 aniversario de comenzar mi bisabuelo la profesión de oftalmología, va a ser un año importante porque va a tener lugar en nuestra ciudad la votación para la nueva presidencia de la Sociedad Española de Oftalmología. Yo en este momento soy vicepresidente de la sociedad y en ese momento me presentaré a la presidencia, y bueno, para mí sería un gran honor el poder salir nombrado presidente de la Sociedad Española de Oftalmología, si es que lo consigo, dentro de mi propia ciudad y en el marco de ese Congreso Nacional. ¿Cómo concilias que un médico de toda la vida como tú y tu esposa Vicky, abogada, os llevéis tan bien? Bueno, pues llevamos más de 25 años, casi 28 años de matrimonio, y bueno, cada uno tenemos, ella es abogada y ejerce su profesión, yo soy médico, respetamos cada uno nuestra parte de intimidad, y bueno, pues tenemos una relación muy buena y unos hijos estupendos. Decía la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, suiza, que la muerte es como un nuevo amanecer. Bueno, tú que eres una persona muy religiosa, ¿crees que con la muerte del cuerpo físico acaba todo, o por el contrario es el nacimiento de una nueva vida? Bueno, yo quiero creer y creo que no con la muerte del cuerpo físico acaba todo, sino que hay una trascendencia bueno, pues, en Dios, y por lo tanto a eso me aferro y aferro mis creencias vitales, las de mi familia, y bueno, y tengo la gran esperanza de que así sea, ¿no? Podemos decir, Luis, que vivir es llegar y morir es volver. Venimos de las estrellas y hacia ellas regresamos una vez que pasamos por esta vida. Como dice el Salmo 143, que la vida del hombre es un soplo y sus días, pues, una sombra que pasa. Bueno, pues efectivamente, yo estoy absolutamente de acuerdo en eso. Y bueno, pues indudablemente, como todo el mundo, a lo largo de la vida tienes momentos en los cuales a lo mejor tienes alguna crisis de fe, pero siempre al final se termina uno volviendo a sus orígenes y volviendo otra vez a ver que Dios está ahí y que nos va a ayudar siempre en todo momento, ¿no? Vengo observando, Luis, que muchas personas que tienen mucho, que tienen cada vez más, y sin embargo no son felices. ¿Por qué muchas personas desean tener más en lugar de ser más por dentro? Bueno, cada uno tiene la felicidad puesta en una cota determinada, y yo creo que esa cota no debe ser en tener más y más y más, sino en que muchas personas pueden ser feliz teniendo cada vez menos. Y yo creo que es ahí donde hay que llegar, no crearse necesidades que uno no pueda asumir, sino tener necesidades suficientes. Y bueno, pues yo creo que si uno está cómodo consigo mismo, si uno le gusta el trabajo que hace, si uno está arropado por su familia, si uno tiene las circunstancias vitales completamente cubiertas, creo que ahí tiene la posibilidad de la felicidad, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la felicidad para Luis Fernández Vega? Bueno, la fórmula de felicidad para Luis Fernández Vega es tener una vida tranquila. A veces no la tengo, eso es lo que quiero decir, pero bueno, me gustaría tener una vida tranquila, en cuanto a estar tranquilo conmigo mismo, tranquilo con lo que hago, tener a mi familia pues bien, la salud creo que es lo más fundamental de todo, el tener un trabajo que me gusta y estar rodeado de mi mujer y de mis hijos y de mis padres el tiempo que Dios todavía quiera que sea así. Sin la ayuda y sin la presencia y la compañía de Dios, la vida se torna mucho más difícil, más incomprensible. Yo creo que sí, que sería mucho más difícil, y bueno, pues Dios es siempre donde nos podemos aferrar cuando tenemos cualquier dificultad, y bueno, pues aquellos que no creen en Dios creo que tienen mucho más difícil su trayecto vital. Hace casi un año nos dejó nuestro amigo, y para ti mucho más que amigo, don Sabino Fernández Campo. ¿Qué recuerdos tienes de eso? Sabino Fernández Campo, tengo recuerdos de infancia, era tío mío. Bueno, pues cuando estábamos con mis primos en Ceceda, bueno, pues tengo unos recuerdos muy buenos de aquella época. Después las circunstancias de la vida hicieron que, bueno, primero que mi tía pues falleciese, y bueno, después pues tuvo otra vida, y entonces perdí mucha relación con él. Sí. ¿Qué te ha parecido la entrevista? Pues me ha gustado muchísimo, veo que la tienes, como siempre que me has hecho una entrevista, la tienes tan perfectamente preparada que es muy difícil que te quede un hueco por donde poder escaparse algo. Tienes una memoria tremenda que demuestras continuamente y una gran cultura, y es muy agradable pues que me hagas una entrevista. Luis, por último, antes de acabar, quería comentarte que hoy día se está hablando muchísimo de la crisis
Sin embargo, veo que la crisis no ha afectado, por suerte, al Instituto Oftalmológico Fernández Vega. Bueno, yo espero que efectivamente así sea, que no nos afecte la crisis. Bueno, yo creo que la salud está un poco al margen de las cuestiones tanto de crisis como de hiperactividad. Cuando las cosas van muy bien para todo el mundo y bueno, pues todo el mundo gana dinero con muchas sus actividades y demás, pues las cosas sanitarias sí, quizá aumentan un poco, y cuando todo el mundo va muy mal y va muy mal para todos, las cosas sanitarias quizá bajan un poco, pero es un poco al margen de las crisis y de los momentos de bonanza, puesto que la salud es una cosa que las personas no paran, puesto si uno tiene un problema ocular, pues va a venir al margen de cómo sea la actividad económica que exista en ese momento. Por último, Luis, el mal llamado estrés también afecta a la vista. El estrés también afecta a la vista y bueno, pues puede producirse pues, desde conjuntivitis hasta ojos llorosos, hasta molestias inespecíficas que uno no sabe qué son y que está repercutiendo en los ojos probablemente por esa sensación de estrés o de angustia que puede tener la gente en estos momentos. ¿Es cierto que puede propiciar un desprendimiento de retina, un estrés galopante? No, el estrés no produce un desprendimiento de retina como tal. Puede producir otro tipo de alteraciones, pero no un desprendimiento de retina. Luis, te regalo con todo el cariño de mi corazón la carta de mi madre, un regalo de amor para el ser más querido. Madre, es la luz que los niños cantan cuando venga Dios. No te vayas lejos, que me moriría. No me dejes solo, que me perdería. ¿Qué recuerdo guardas de tu madre? Pues bueno, mi madre afortunadamente vive, está en muy buen estado de salud y tengo un recuerdo magnífico de mi madre. Tengo una relación estupenda, la veo prácticamente todos los días y si no puedo verla la llamo por teléfono y me ocupo mucho de ella, igual que ella se ocupó durante tantos años de mí y aún lo sigue haciendo. ¿Es lo que más se parece al ángel, la madre, en esta tierra? Pues yo creo que sí, realmente la madre y el padre. Yo tuve la suerte de tener unos padres estupendos, tanto mi madre como mi padre. Y bueno, pues mucha gente, para uno siempre piensa que sus padres son los mejores. Efectivamente así debe ser, pero yo tengo que decir que mis padres han sido excepcionales. Luis, tienes las cámaras de Telavilés para decir lo que estimes oportuno y menester. Bueno, pues nada, que ha sido una entrevista muy agradable, que bueno, pues que en estos momentos mi idea es seguir trabajando en aras a conseguir la curación de la mayor parte de los problemas oculares, que es lo que me gustaría, y poder dar ese testigo a mis hijos para que ellos puedan seguir durante otros 100 años más haciendo oftalmología dentro de la familia. Luis, te agradezco extraordinariamente esta entrevista por lo que tú sabes, por la cantidad de tiempo que apenas dispones y sin embargo has tenido la delicadeza, el detalle que nunca olvidaré de dejar hacer abstracción de todas esas cosas que tienes para hacer esta entrevista conmigo, lo cual yo te agradezco y te agradeceré siempre de por vida. Únicamente decir que muchísimas gracias, Luis, y prácticamente que el amor, las cosas buenas de la vida, abrir el corazón a las cosas bellas, es todo aquello que componen las esencias del existir, que sin Dios la vida se nos hace mucho más difícil y que toda la persona que prospera, toda la persona que tiene éxito, siempre es cuando va con la vida, con el corazón abierto hacia las alturas y hacia el cielo. Luis, muchísimas gracias por todo y te deseo lo que forma el leitmotiv de la Fundación Fernández Vega, que es siempre pues, ponerse al servicio de las personas para darle inclusive no solamente la mejor calidad científica, sino también paz, amor y atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches y hasta una próxima ocasión. Hecho aquí, en Asturias, Gobierno del Principado de Asturias.